De los albores del espacio-tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime, cómics, libros, videojuegos y todos los temas que a unos buenos fanáticos pudieran interesar. Bienvenidos a escuchar a sus locutores, los monjes Jovito y De Lagún. Bienvenidos a Los Monjes Fanáticos. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de tu podcast, Monjes Fanáticos. Conmigo, los monjes de la abadía, Gaudí y Jovito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, De Lagún? Bien, gracias, Gaudí. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Muy bien, aquí contento de un nuevo episodio luego de nuestra maratón que tuvimos en hobbyfm.cl. Espero que nuestros amigos oyentes nos hayan escuchado. Y ahora les tenemos un nuevo episodio del cual vamos a comentar. No podemos dejar a nuestra fanaticada sin un programa toda la semana. Por supuesto, de eso se trata. ¿De qué vamos a hablar, amigo mío Jovito? El tema de hoy día es la película, bueno, y también un poco el libro, pero la película principalmente, Ready Player One. Vamos a darle algunos tips a los amigos que ya hayan visto la película y a quienes no, por supuesto, también recomendarles del libro principalmente. Vamos a darle algunas referencias sin entrar en spoilers, claramente. Vamos a tratar de evitarlo, sí. Obviamente, para que también lo lean. O sea, la invitación es a aquellos que hayan visto la película, lean de todas maneras el libro porque se van a encontrar con algo distinto. Y, por supuesto, aquellos que hayan leído el libro, les invitamos a que nos ayuden y nos comenten en nuestra página monjesfanáticos.com y en las redes sociales de qué les pareció y estas diferencias que se encuentran entre la película y el libro y la novela. Oye, la película buenísima. Yo la fui a ver junto a los monjes. Muy, muy buena. Así que el libro yo ya lo quiero leer. Sí, así de simple. Sí, una de las gracias que tiene, para que lo tengan bien claro desde el principio de este programa, es que la película presenta algunos cambios. Es la misma temática general, pero es una buena adaptación en el sentido que presenta unos cambios que hacen que el que haya leído la novela igual se va a sorprender o va a encontrar cosas nuevas, pero sin creer que está viendo algo ajeno. Así que eso es bueno. Y viceversa, que el que vio la película va a encontrarse con el libro, que tiene otros matices, alguna profundidad en la referencia, y la forma de contar la historia también es un poco distinta, lo cual es grato para ambas partes. Pasemos entonces a darles algunas referencias de la novela para nuestros amigos que ya hayan visto la película y por supuesto también aquellos que hayan leído el libro. Ready Player One, ¿de qué año es, amigo Gaudí? Bueno, esta novela es una de ciencia ficción, obviamente, escrita por Ernest Cline. Más encima es su primera novela en el año 2011, o sea, es súper actual en este sentido. Trata de temas relacionados a juegos de rol, videojuegos, cultura pop, principalmente de la década de los 80, pero también de los 90, y también el tema de las redes sociales, haciendo una especie de premonición de cuál puede ser el camino que éstas tomarán en el futuro. Por lo tanto, en su introducción o resumen, estamos que en el año 2044 y como el resto de la humanidad, Wade Watts prefiere 1000 veces el videojuego de Oasis, el cada vez más sombrío mundo real en el que vive. Se afirma que esconde las piezas de un rompecabezas cuya resolución conduce a una fortuna incalculable. Durante 5 años, millones de humanos han intentado dar con dichas pistas, sin éxito, y de repente Wade logra resolver el primer rompecabezas del premio y a partir de ese momento debe competir contra miles de jugadores para conseguir el trofeo. La única forma de sobrevivir es ganar. Sí, aquí se basa en la premisa que es la misma en el libro y en la película, que un creador de software que vivió en los años 80 y disfrutó en los años 80 a lo largo de su vida logró crear un mundo virtual llamado Oasis, donde todo el mundo se va a evadir, que es un mundo más entretenido que el real. Y él hace gran referencia a los íconos que él vivió durante, un saludo a Monje Icónico, a los íconos que él tuvo durante su infancia, en los 80 y algunos videojuegos clásicos de los 70 incluso. Entonces, él al morir deja este legado de que hay unas sorpresitas dentro de su mundo virtual que quien las logre descifrar se hará acreedor de las llaves, de 3 llaves, y a futuro el dueño de Oasis y controlador, obviamente con una fortuna detrás, por supuesto. Claro, en esas historias donde se parecen tanto la película como el libro que aborda, pero pronto vamos a ir notando ciertas diferencias en ambas versiones.
Dentro del contexto que nos da la novela, el libro Ready Player One nos sitúa en el año 2044, donde el mundo ya no es lo que era antes. La falta de energía y sobre todo del petróleo es la que ha desembocado en una crisis mundial, donde la pobreza, delincuencia, vandalismo son parte de la sociedad del día a día. Unos cuantos afortunados sí tienen trabajo y se permiten una vida relativamente decente, pero el resto tiene que subsistir con lo poco y nada que tienen y a base de cheques alimentarios que les proporciona el Estado, como una especie de subvención. Son como unos Chocman, creo. Ojalá fueran Chocman, diría yo. Creo que es peor que eso. Pero sí, bueno. aquí hay un contexto. La novela no apunta a diferencias de clases sociales. O sea, como que todo el mundo está en precarias condiciones. O sea, logran los que viven decente y los que están pésimos. No hay términos medios, ¿verdad? No hay términos medios, sí. Y tampoco hay una clase acomodada que lo oprima y todo, sino que es la sociedad colapsada hasta ese punto. Claro, de hecho eso es lo que ha aprovechado la industria, que se convierte como en el villano de la novela, que ya vamos a hablar de ello, un poco para también someter a la gente a trabajar para ellos sin tener que pagarle. Eso es como parte del abuso que demuestra la novela. Sí, en la película está muy bien mostrado estas formas de guetos verticales con container y todo. Lo ven en el afiche, por eso se lo estoy spoileando. Sí. En el afiche de la película sale y está muy bien mostrado esa parte. Y obviamente que ante esa realidad y esos conflictos, el mejor modo de escapar es evadirte de la realidad. ¿Y dónde? En un mundo donde todo lo puedes hacer, o gran parte de las cosas las puedes hacer, que es Oasis. Exacto. De su creador, James Donovan Halliday, el multimillonario que desarrolló y lanzó a la fama este programa de realidad virtual llamado Oasis, el cual, como ya decías tú bien, Jovito, ya siempre estuvo obsesionado con todo lo de la década del 80, que es donde vivió su infancia. Fue un niño inteligente, pero socialmente inadaptado. Esto es lo que un poco les queremos contar de la personalidad del autor y creador, que es lo que revela la novela. Que en la película, en cierto modo, también está un poquito suavizado dentro de la historia, porque en realidad es más relleno. No es que necesariamente sea necesario conocerlo. Pero en el libro se detalla mucho más datos de la personalidad. Y, por ejemplo, indicaba que Halliday le costaba muchísimo comunicarse con la gente que lo rodeaba. A pesar de su evidente inteligencia y de que sus resultados escolares fueran malos, casi toda su atención se basaba en los cómics, novelas de ciencia ficción y fantasía, y sobre todo, por supuesto, en los videojuegos, que le encantaban. O sea, un monje fanático cualquiera. Así es, así que saludo a todos nuestros fanáticos. O gran parte de nuestros escuchas. Exactamente, ese es como el público objetivo, así somos todos James Halliday. Aunque el personaje que aparece en la película, yo no habiendo leyendo el libro, logra transmitir esa parte social que el tipo absolutamente no podía adaptarse a nadie, que no podía ser amigo de nadie. Es como está bien actuada esa muy buena parte. Sí, de hecho tendría solo un amigo en su infancia o en su juventud, que es Ogden Morrow, que es importante en la creación de su mundo, porque lo conoce jugando juegos de rol, donde él también se evade un poco y deja de ser James Halliday, y eso le permite poder relacionarse. O sea, él al tomar un avatar, que es muy importante en la creación de su mundo, para Calabozos y Dragones, él puede relacionarse con otras personas. Claro, de hecho, esta amistad que establecería con Ogden Morrow es la que después lo llevaría a fundar una empresa que es la que se encargaría más adelante de la creación de Oasis, que es Gregarious Games para la película. Así que, en este caso, la asociación de Halliday con Morrow son la que llevaría adelante esa compañía de videojuegos. Claro, a los 15 años Halliday crea su primer videojuego llamado Anorak Quest, ambientado precisamente en las partidas que tenía de Dungeons & Dragons con Ogden Morrow. Donde de hecho Anorak era el nombre del avatar que usaba Halliday en Calabozos y Dragones. Sí. Y así fue como años después Halliday, como les decíamos, o sea, por la existencia de Ogden Morrow, más bien dicho, Anorak Quest, que lo consideraban el mejor juego, uno de los mejores juegos disponibles de aquella época para ordenador. El mismo Ogden Morrow convenció a Halliday de que debía venderse y distribuirse entre los amigos y la misma escuela. Y eso le llevó a fundar la compañía que, como les decíamos, es GSS o Gregarious Simulation System. Sí, y que a la postre, después de lanzar varios juegos y ir amasando una pequeña fortuna, lanzarían su tan codiciado proyecto que buscaba un mundo alternativo, así como un mundo de rol,
donde las personas que no se pudieran comunicar adecuadamente pudieran optar por una personalidad que lo hiciera más sociable y donde pudieran vivir sus sueños, y es la creación de Oasis. Y Oasis es la base de toda esta historia. ¿Qué nos puede decir Gaudí? La versión más realista de esto es Oasis, creado por la empresa que habían dicho antes, Gregarious Simulation System, de propiedad de Jane Holiday y Eugene Morrow. Su nombre corresponde a las siglas de Simulación de Inmersión Sensorial Ontológica Antropocéntrica, obviamente en su denominación en inglés. Oasis tiene la gracia que es un universo de inmersión virtual al que cualquier ciudadano tiene acceso de manera gratuita y en el cual puede encontrar todo lo que desea. La gran mayoría de la población lo usa como un método de escape de la realidad y pasan gran cantidad de horas conectados a él. Muchos trabajan y estudian a través de Oasis, convirtiéndose de esta manera en el gran pilar de la sociedad, siendo Oasis tan importante que los créditos dentro del juego son tan valiosos como el dinero real. La diferencia entre la novela y la película, que la verdad no es que sea una diferencia, sino que más bien es donde la película no profundiza tanto, es que Oasis se convierte en un símil de la vida real al tener no solo una parte lúdica, que son los juegos, las versiones ya sea de interacción, de combate o de otra simulación, sino que también en la parte de la vida real, donde por ejemplo tú puedes comprar cosas y mandártelas a tu casa desde el mundo real, por supuesto, o estudiar, por ejemplo, que hay unas escenas por ahí también hacen alusión a las escuelas públicas que tiene Oasis, que son escuelas virtuales, pero a la vez son de enseñanza como si fuese una escuela de la vida real. Sí, ahí en la novela profundiza mucho más el tema, porque en vez de pagar el costo de tener profesores físicos y lugares físicos para estudiar, es más fácil pasarle un visor de conexión que se conecte todo el mundo, ya que Oasis es bastante gratis, por así decirlo, que es una de las cosas que las otras compañías les molesta también, pero permite que, por ejemplo, un profesor pueda dar clase a distintos alumnos en distintos lugares sin tener que movilizarlos, sin tener que un aula física, y eso en un mundo que está colapsado socialmente es lo positivo, y por eso en el libro le da bastante más profundidad a esto. Sí, es una de las grandes diferencias, que en la película más que nada se centran en la que es la competencia y la parte de interactividad y lúdica de Oasis. Así. Pero ¿qué pasa? Bueno, cuando James Halliday muere, deja un pequeño huevito de Pascua, como le gusta a él llamarse, o como se llama en los juegos cuando aparece algo escondido, o incluso en las películas lo llamamos como Easter egg. Imagínense, muchas de las películas de superhéroes de Marvel o DC tienen ahí su huevito, su guiño a otra película o algún personaje que todavía no ha salido. Claro, que una referencia más que nada oculta, que tiene que ver con justamente un elemento que es ajeno en cierto modo al tema central, pero que es una alusión ya sea del autor o autores al tema en cuestión. Es una sorpresa para el que está jugando y que se lleva... Sí, con salas secretas y todo. O sea, imagínense, aquí volvamos a nuestra infancia, el que jugaba en Nintendo, cuando en Mario encontraba y los saltos a los mundos secretos. A los mundos secretos, o saltar desde la segunda etapa del mundo 1 hasta el mundo 4 y de ahí Donkey Kong, incluso en Super Nintendo, cuando tú empezabas y al tiro te metías ahí a la izquierda abajo y empezáis con el rinoceronte a ganar bananas. Es un buen ejemplo, y como decías tú, Jovito, también se llevó a las películas hoy en día, y el mejor caso, o el más conocido para todos los fanáticos, son las películas de Pixar, donde todos los Easter eggs tienen relación con los otros personajes de otras películas. Por ejemplo, son peluches que aparecen de Toy Story, en películas de Monsters, o diferentes cruces de... Y que con el tiempo uno se va dando cuenta cómo fueron pensando para lograr meter todas las ideas dentro de todas las películas de hace muchos años. Claro, y hay easter eggs que van revelando de que eso sería así como lo estás planteando. Sí, de hecho los easter eggs son grandes magias para los fanáticos. O sea, son ahí su detallito que te hace más emotiva la película o más emocionante. Para los videojugadores vendría siendo la parte anterior a los trofeos que hay hoy en día, tanto en Xbox como en PlayStation. Antes los jugadores se dedicaban a cazar easter eggs que los programadores dejaban escondidos sin decirle a nadie, si no aparecían en guía en ninguna parte. Sí, antes eran antes todavía más ocultos, o de detalles, por ejemplo, cosas bien frikis ahí que ponía el programador del juego. Sí, así que un poco es la alusión y que trata tanto la novela como la película del easter egg, de que el premio que deja James Halliday es un huevo de Pascua, un easter egg,
que el que lo logra encontrar o descubrir de su ubicación se convierte en el ganador de esta cacería, como se le llama. Sí, con esta idea en mente, de hecho, James Halliday, al morir, lega toda su fortuna a quien pueda descifrarlo, o sea, que lo conoce y que gusta de las mismas cosas que él y pueda descifrar cómo activar las llaves del reino de Oasis, por así decirlo. Claro, y ahí es donde la novela empieza a tener diferencias con la película. No vamos a entrar en spoilers, pero la parte central tiene que ver con conseguir 3 llaves diferentes, la de cobre, la de jade y la de cristal, y que van revelando pistas, por supuesto, de dónde sería el paradero final de este huevito de Pascua. Sí, la forma de conseguirlas, que sin revelarle obviamente el spoiler, en el libro y en las películas difieren. Tienen el mismo espíritu, sí, para que estén tranquilos, ahí es una adaptación. Tiene el mismo espíritu, pero a la larga se agradece porque el que leyó la novela podía estar muy textual cada paso y la película a lo mejor lo iba a terminar aburriendo un poco. Como cambiaron un poco esos puntos. Como quisieron hacer una versión diferente de la misma historia, exactamente. Sí, como los cambia, obviamente va a sorprender también al lector que no ha visto la película, y obviamente el que vea la película le va a pasar a la inversa, va a encontrar que cada desafío, por así decirlo, o cada etapa, como se habla en los videojugadores, va a ser distinta, entonces lo va a encontrar ahí su gracia. Por eso nosotros recomendamos que, aunque hayan visto la película, léanse el libro, porque en realidad difiere bastante la mirada, pese a que es la misma historia, y por supuesto los hechos que se narran son diferentes. Del protagonista. Bueno, el protagonista y narrador de esta historia es Wade Owen Watts, también conocido como Parzival, que es su avatar en Oasis. Wade es un adolescente que no tiene ninguna habilidad para relacionarse con las demás personas en la vida real. Bueno, en realidad esto le está pasando a todo en la gente. No tiene amigos y solo tiene un familiar vivo, su tía, con quien tampoco tiene mucha relación. Toda su vida se encuentra dentro de Oasis, donde se pasa la mayor parte del día. Está obsesionado con encontrar este easter egg, el huevo de Pascua Halliday, y por eso ha dedicado muchos años de su vida a estudiar al multimillonario y compartir sus mismas aficiones. Tanto que se puede considerar un experto en los años 80 y en la vida del multimillonario, pues todo el mundo cree que esta es la clave para encontrar el huevo. Pero Wade no es el único. Millones de personas quieren ese premio. De ahí aparecen los Gunters, que vendrían siendo los primeros jugadores o avatars que se dedican exclusivamente a buscar y seguir pistas para conseguir las llaves. Sí, el nombre es como una mezcla de cazador de huevos, ¿sí? Claro, por eso la contracción de Egg y Hunters. Hunters, claro, que termina siendo Gunters. Así que. Y también está obviamente una compañía que quiere meterle mano a este producto gratis. Antes de que entremos a eso de los villanos, también viene una de las pequeñas críticas a la novela y también a la película, por supuesto, que es que obviamente que trata de convencernos por la parte emotiva de lo retro y de lo vintage. Pero bueno, es lo que queremos también, o sea, hay mucha gente que todavía juega videos clásicos o se repite 1000 veces las películas de los 80. Así que... Como habíamos hablado anteriormente, un gran personaje en un anterior podcast, también hablaba sobre esto, hablaba sobre la añoranza de lo vintage, y por eso ahora en este momento en la sociedad existen los hipsters, existe toda esta nostalgia por lo antiguo, y obviamente la película, en este caso la que yo vi, y obviamente estoy viendo que el libro tiene un gran peso sobre eso. De hecho, si hablamos de ese tema en particular, la novela hace indirectamente una crítica al tema de la evasión de la realidad, con esto de que Oasis se convierte en el entretenimiento, en medio de vivir, de desarrollar tu vida cotidiana y finalmente enajenarte de la realidad, que en este caso es bastante más deprimente por cómo se muestra en el contexto histórico de la novela y de la película, por supuesto. Entonces, en ese sentido, la crítica está en el hecho de que Ready Player One es básicamente una crítica de cómo es que la humanidad puede ser capaz de evadirse y evadir los problemas en este submundo de realidad, donde tú puedes ser quien quieras ser, más allá de la apariencia, del sexo, la raza o la condición social incluso. Aquí tú podías elegir el avatar absolutamente que uno quiera.
Claro. Sí. Y por supuesto la crítica principal también, la parte comercial, es a todo lo vintage y a todas las referencias que ya hemos conversado y que muchas páginas también han recopilado sobre las referencias a otras series y películas nostálgicas a la larga, que también nos lleva a Spielberg ahí de la mano en lo visual. Claro, aquí vamos a hacer una aclaración. Si esperan que la novela sea una novela extraordinaria que les cambiará la vida, no. Es una novela entretenida. De hecho, para algún lector más asiduo o no tan esporádico, no es una novela de gran peso, es solo una novela entretenida. Es una novela muy simple y fácil de leer, por ende, el lector medio flojito, entiéndase su Delagún por ahí que no le gusta leer mucho. La personita que lleva su libro todos los días al trabajo y se devuelve en el sistema público, una cosa pero que así. no lo lee, para ese tipo de personas. No, es para la gente que lee poco. Sí. Claro, es bastante sencillo okay. y digerible. En cambio, el lector más asiduo, el de el de ciencia ficción duro, sí. Claro, ese lo va a encontrar incluso fome porque la narrativa es muy simple. Entiendo. ¿Entiendes? Entonces, por eso... Y ahí sí te conquista el corazón solo con cosas vintage. Exactamente. ¿Saben a qué me está recordando este libro? Me recuerda a unos libros chilenos que tú podías elegir la aventura dependiendo y te decía, vaya a la página tanto. Sí, eso es de Ana María Giraldes y Jacqueline Bacells. Misión Alfa Centauro. Buena. Sí, y son como aventuras. Es un libro similar, no tiene esa estructura, pero sí es un libro similar así en simpleza. Sí, de hecho, y también la película, para que también le demos contexto, no es una película que les va a cambiar la vida ni la gran obra maestra. Lograron hacer con un libro simple una película entretenida y Spielberg toca nuestra fibra obviamente nostálgica y nos entrega una película entretenida. Es muy entretenida. Visualmente es un placer verla. Claro, y que de hecho te hace recordar, es como que se auto-homenajeara con obviamente muchas de las técnicas digitales y de la cámara del cine actual. Por ejemplo, las persecuciones en auto, él va variando entre la cámara como desde el casco del conductor a la cámara frente a los ojos del conductor y todo eso. No les di ningún spoiler, claro. Pero esos trucos de cámara son actuales, pero él está narrando una historia de aventuras y nos va manteniendo en el proceso de la aventura como sus películas antiguas de los 80, o sea, con las que muchos crecieron, incluyendo Ernest Cline. Claro, esa es la gran diferencia entre la novela y la película, ya que lo tocaste, lo vamos a aclarar. La novela, como bien dijimos, es bastante simplona desde el punto de vista de la lectura, por ende te va guiando paso a paso y etapa por etapa dentro de los acontecimientos que narra la misma. En cambio, la película, como trata de condensar esto en 2 horas y fracción, 2 horas 20 más o menos, que es lo que dura la película, hay muchas cosas que saca, por supuesto, en honor al tiempo, y por lo mismo toma varias licencias donde cambia la historia y se evita contar esas cosas que son un poquito más detalladas, pero poco necesarias para, en este caso, el espectador. Sí, visualmente las muestra, entonces ahí lo hace más rápido, sí. Trata de condensarlo en la parte visual y en la parte de la estructura de la narración visual, como lo estamos mencionando, pero no en la historia en sí. Por ende, en ese sentido, la historia puede perder más peso todavía en lo que es profundo, y como dices tú, no es una película que tenga una historia muy profunda de per se en la novela, pero en la película también, en la película de acción es más entretenida, o sea, tiene ese énfasis y no para cambiar la vida, como dices tú. Sí. Llegando a los villanos, para que era la parte que continuaba, obviamente que como todo sistema gratuito y donde involucra la participación casi de la totalidad del mundo y de los seres humanos, aparece el antagónico del protagonista, que es una empresa, una multinacional, que sería la segunda empresa más grande del mundo. Claro, que precisamente es la segunda porque provee los servicios de conexión, es una empresa de comunicaciones que provee los servicios de comunicación, valga la redundancia, para conectarse a Oasis. Ese es el gran tema, y por eso el vínculo con esto, y por eso es que le conviene hacerse del control de este software para poder finalmente conseguir su objetivo. Sí, y obviamente que también se hace millonario vendiendo artefactos mejorados para los usuarios, los lentes, los trajes, los guantes, todo. Y se llama Innovation Online Industry, o simplemente IOI en inglés. Bueno, a la cabeza de este grupo se encuentra Nolan Sorrento, quien es el director ejecutivo de la compañía y que dirige personalmente el departamento de ovología, que es la división creada por IOI para dar con el huevo de Pascua. Este departamento recluta a cientos de avatares para formar un ejército que intenta dar con el paradero de tan codiciado premio. Los Sixer, conocidos así porque el nombre de sus avatares los conforman las letras
I0, IO 101, seguido de un número de 6 dígitos, posiblemente el número de empleado de la división. Hacen trampa durante la competición y son el ejército privado de Sorrento para la cacería. Claro, lo que nuestro protagonista y otros personajes más que aparecen deben dilucidar con sus propias cabezas, su propio conocimiento de Halliday. Ellos tienen un grupo de expertos ahí soplándole en la oreja a sus competidores. Es parte porque Halliday no le gusta poner reglas y el juego no tiene reglas, entonces permite esas trampas de ese tipo. O sea, en la novela se explica que si bien hay detalles que no se pueden hacer, por ejemplo, esto de precisamente ocupar más de un avatar por persona, y también la novela cuenta de que ellos, en este caso la empresa IOI, hace trampa y modifica los accesorios para poder precisamente tener a estos consultores en el oído quienes van dando pistas, porque no todos los avatares entienden o saben de alguna referencia. Entonces, la película es mucho más gráfico en el sentido de precisamente mostrar a un grupo de nerds o conocedores del huevo de Pascua, como se le llama en la novela. Fanáticos. Claro, monjes fanáticos. Faltó vestirlos de monje nomás en vez de escolares. Pero bueno, tener a este grupito de escolares asesorando ahí a algún Sixer para que pudiera pasar el juego o llegar a esa pista o reconocer esa referencia de música, cine o serie que necesitaba para poder avanzar dentro de la búsqueda del huevo de Pascua. Bueno, ya hemos hablado que tiene mucha referencia a los años 80, 90 con los videojuegos como Pac-Man, animes como Mazinger, el mismo Akira, películas como Volver al Futuro, Terminator, las películas de terror que algunos también anime, nos gusta, sí. De hecho, hay un anime ahí por ahí, y corríjanme si estoy equivocado, pero hay un avatar, pasa un segundo en la película, y aquí lo voy a spoiler, que es un Evangelion, es el Eva 01, pero es un avatar, así pasa corriendo en un pedacito chiquitito ahí. Y yo creo que una de las tantas referencias que la mayoría no pescó por la cantidad de cosas que la magia visual que trae es bastante, o sea, para nosotros la logramos ver una vez antes de hacer este programa, pero yo creo que incluso viéndola unas 2 o 3 veces más te van a escapar algunas cosas, sí, hay detalle en póster, figuras, imágenes, la gente que pasa con distintos avatars es muy rápido, entonces es una podríamos película... nombrar varios que se ven, Deadpool, Batman. Es una película para fanáticos, sí. Completamente para fanáticos, sí. Y me recordó también a esa escena de Los Simpsons que uno trataba de grabar para saber dónde estaban los personajes. Yo creo que va a pasar esto con esa película porque es terrible la cantidad de personajes que aparecen escondidos. Es que precisamente, o sea, ya hay muchas páginas web que ya tienen un poco un listado enorme de referencias, pero yo creo que cada fanático en sí va a comprar en su minuto esta película, ya sea digital o en disco. Va a empezar a sacar cuadro por cuadro. Empezar a sacar cuadro por cuadro, a ver qué cosas pueden encontrar y que no hayan aparecido en esa lista. Si a futuro en un programa podemos enumerar los easter eggs que encuentran. Yo creo, sí, podemos darnos ese trabajo más adelante. Sí, y bueno, la gracia también de la novela es que hay muchas referencias y es muy difícil, incluso por fanático que seas, que las conozcas todas, así que también te lleva al punto de esta película o esta serie o este personaje no lo conozco y lo busco. Como en el libro sale nombrado, es más fácil buscarlo. En la película va a pasar colado, pero en el libro sale nombrado, entonces ahí hay mucha búsqueda de internet de estos elementos. De hecho, eso se agradece en la novela, que muchas de las referencias, por ejemplo, para mí eran desconocidas del origen del videojuego Adventure, por ejemplo, de su creador, o referencias que en la novela son más específicas, como les decía, la historia es un poquito distinta a la película, pero se agradece que las expliquen a la vez, porque obviamente no tienes que ser un fanático para leerte el libro o ver esta película. Entonces el hecho de que tengas referencias que que cuenten y te las expliquen se agradece, como les decíamos, para que los lectores también puedan entender el contexto en que se desarrolla. Sí, como comentábamos, una novela bien rápida, es adictiva. Sí. Original, bastante original. Es original, sí, porque muchos dicen, pero ocupa puros elementos de refrito, de cosas antiguas. Sí, pero no hay otra novela que le haya rendido tantos homenajes juntos. Que no haya hecho tributo de esta forma. Sí, y de esta forma tan acumulativa, porque es mucho lo que aparece, incluso en la novela y en la parte visual también. Hay algunas que, por ejemplo, homenajean 2, 3 cosas, o algún tipo de película en particular, o el anime, o el cómics, pero una que juntara todo en una juguera, como nos gusta llamar a los monjes, lo mete todo en una juguera. Entonces, a partir de puros elementos reconocibles y clásicos, o de culto,
transforma en una idea nueva y original este libro. Y para que no queden ahí solamente con que son referencias visuales, la música, bandas sonoras de 70, 80, conocidísimas por todo el mundo. Ni siquiera son temas un poco rebuscados. Ahí Alan Silvestri, como un gran compositor, también se manda una tremenda soundtrack con esta película. Y para quienes conozcan a Alan Silvestri, ¿ustedes saben qué película hizo la banda sonora? No lo sabemos. ¿No lo saben? Yo díganlo a los fanáticos, díganlo. ¿Sí? Una de 3 partes. Tiene una que ver de con el autito. Con el autito, pues, amigo mío. Oh. Esa película de 3 partes. Back to the Future. Claro, Alan Silvestri hizo la banda sonora de Oye, esa película. a mí me llamó mucho la atención que durante la película está demasiado bien acompañada la música. Esas típicas películas que tú decías, esa escena no vale nada sin la música. Toda la película siempre tiene un sonido por detrás, una música, y que te mantiene todo el momento al filo del asiento, te mantiene entretenido, te mantiene expectante. Sí, bueno, y esta película en la parte técnica, ya dejando un poco la novela y yéndonos a la película, dicen que no hubiera sido posible si no se hubiera involucrado quien es incluso homenajeado durante gran parte del libro, que es Steven Spielberg. Auto-homenajeado, podríamos decirlo. Así que él tomó la batuta de una obra que lo está netamente nombrando como un gran referente, como lo nombró, por ejemplo, el mismo Guillermo del Toro en la ceremonia de los Oscars. Sí, sí, las películas de Spielberg marcaron una generación, marcaron un cineasta, y es lo que esperaba también Guillermo del Toro para futuros cineastas. Entonces, él logra tomar una película que la lleva a las películas que a él le gusta, obviamente, de aventura, y se hace cargo de la dirección. Sí, no, es una gran película bien dirigida, que como les decíamos nosotros, toma elementos de la novela, las cambia por otros para contar la misma historia, pero con su estilo. Es muy identificable las tomas que tiene, la forma de dirigir, la forma de haber presentado la película, son muy características, por ejemplo, de películas como Indiana Jones, ¿qué otra más podemos mencionar? A ver, se me olvidan aquí. De Steven Spielberg. Volver al Futuro, Indiana Jones, que son las clásicas. Sí, bueno, como productor también. Como productor, claro. Exacto. Sí. ¿Cuál más podría ser? Que son elementos, como les digo, que son característicos. Lo mismo que tú mencionas, por ejemplo, de los cuadros en las escenas que mencionas. También se hace una oda a sí mismo dentro de esta película, pero también hace una película muy simple, sí, y comercialmente muy sí, es de las películas adorable, clásicas. Parte una historia, tiene un conflicto, tiene unos malos que son bien malos, y después se resuelve con un grupo de jóvenes o niños, que es más o menos la estructura que podría tener E.T., o que también es del mismo Spielberg, o otras películas, los Goonies, por ejemplo, también, que son de los mismos 80. Ojo que eso sí, la película, no sé si será el libro, pero en el caso de la película, comentábamos nosotros acá con los monjes que probablemente tiene que ser como para una persona que haya conocido la época de los 80. Estamos hablando quizás de 30 años hacia arriba, o una persona que le guste esto de lo vintage. Porque hay mucha. Los más chicos puede que se pierdan harta referencia. Aunque hay algunas cosas más transversales que también lo conversamos. Exacto. O sea, por ejemplo, Street Fighter. La película tuvo la gracia de actualizar mucho la referencia. Quien haya leído la novela, está claro que se enfoca mucho a los 80 como época de sacar ideas y sacar las referencias. Pero la película tiene la ventaja de actualizar esas referencias, de traer elementos como, por ejemplo, los Spartan de Microsoft y su saga Halo, Overwatch, que es un videojuego mucho más moderno, también más actual, elementos como Mortal Kombat, Street Fighter, que son videojuegos clásicos. Están vigentes vigentes todavía. Y todavía siguen vigentes. Y otros elementos más, por ejemplo, tú mencionabas Batman. Yo vi dos Batman diferentes en la película. Al menos, sí. Claro, por eso digo, al menos, porque sí. Pueden haber más. No los voy a spoilear, pero esos dos son bastante actuales. Hay uno que es de los 60, ahí di un spoiler, sorry, pero hay otro que es mucho más actual. Y no lo voy a decir para que usted lo busque. Bueno, y los personajes, el protagonista ya lo hemos nombrado harto. Wade Watts, también denominado Parzival, que dice ahí que le pusieron su nombre por un homenaje a los cómics. Parte al tiro dando el golpe, así como Bruce Banner o Peter Parker. Sí, también ahí. La novela hace un poquito alusión al tema de que Parzival es el caballero de la mesa redonda, caballero templario que consiguió la espada del rey Arturo.
Pero, ¿cómo se llama esto? Pero también, claro, hace edición de que no es Percival como el nombre correcto, sino que Parcival por el hecho de que su avatar estaba ocupado. Que es lo que no suele pasar cuando uno tiene que elegir un nombre para el correo. O cuando tiene que escribir un correo. Lo pongo? Claro, pongo Delagun, ya está ocupado. No puede ser. Delagun 69. Claro. Ese es el email que uno no quiere dar. Claro. El primero que se hizo en Hotmail. Disculpe, pero yo voy a dar un pequeño spoiler. A mí me dio mucha risa la parte de la contraseña que le roban al jefe, al villano, porque es la típica contraseña de oficina, jefazo 069. Así que pasa ahí. Todos los amigos de Haití van a reírse con eso. Los demás no. Bueno, está interpretado por Ty Sheridan, que hemos visto en varias películas, y es el actual Cíclope también. Sí. Sí, aunque sale un poquito gordito en esta película. Es que está bien, porque el personaje obviamente es un adolescente con sobrepeso, no es que sea tampoco obeso. Y era mal comer, claro. O sea, de hecho yo lo encuentro que para ser el típico adolescente que a mí se me imagina como el gordito de los cómics de los Simpsons. No. Está más entradito. Está más esbelto. Está más esbelto. Está harto más esbelto. Es como por el promedio lo subió. Pero está como el promedio de nosotros, así. Más o menos. Claro. ¿Usted alguna vez se imagina cómo somos nosotros? Somos como Ty Sheridan, pero más feo. Versión no rubia. Claro, no rubio, claro. Después viene el personaje de H, interpretado por Lena White. Artemis, interpretado por la actriz inglesa Olivia Cook. Los personajes asiáticos, Daito y Choto, interpretados por dos actores, Win Morisaki y Philip Zhao. Y el villano, una buena elección. Lo vimos en Star Wars, Rogue One. The Rogue One, como el director Krennic. Sí. Así que el actor Ben Mendelsohn, sí. Que hace un gran papel para hacer un villano simple, porque no es un Darth Vader. Guardemos las proporciones. Guardemos las proporciones. Pero hace un muy buen papel. O sea, para mí el actor se come en ese sentido a su propio personaje, porque saca una buena actuación para levantar el personaje, que tampoco es tan brillante. El típico personaje que tú decís, me cae pésimo, me cae mal. Exactamente. Ojalá le pase algo. Claro. Está como toda la película pensando eso. Está muy bien. Un villano bien clásico en realidad. Por eso digo. Sin mayor. Y la elección de James Halliday y de su amigo Ogden Morrow. Los monjes de este libro. Sí, claro. Es bien interesante porque Mark Rylance, ganador del Oscar, logra un muy buen performance. O sea, yo creo que de hecho es la mejor actuación. Es muy creíble su papel de un gallo socialmente inadaptado. Sí, tiene elementos clave dentro de la película donde la actuación no es del texto, sino que es de la expresión y de la cara, sí. Claro. Ojo con eso, quedó muy bien. Sí, quedó bien hecho. O a mí me gustó por lo menos. Y representa muy bien lo que dices tú, pues esas inadaptaciones, esas trabas personales de alguien que como que no sabe expresarse o relacionarse con otro ser humano. Ojo que aquí yo vengo a botarle un poquito su barquito de felicidad. Se parece mucho al personaje con el cual ganó el Oscar en esta película de Tom Hanks, donde hace un espía. Fíjense que el personaje, Puente de Espía, el personaje, como es ruso, es una persona muy antisocial, muy hacia adentro, y tiene mucho también de este personaje, así que ojo ahí también a una persona que es muy purista. También podría decir como que los dos personajes se parecen un poquito. Puede ser. Puede ser, aparte que el tipo de personaje en ese aspecto son iguales. Pero, claro, en ese sentido, pero aquí pega bien en la película. Aquí pega muy bien, está muy bien hecho ese... Sí, y la elección de Simon Pegg también es buena. Es alguien reconocido ya por los fanáticos. Está en la saga de Star Trek, su película de zombies. En Star Wars también está. Sí, en Star Wars también. Muchas películas ha sacado últimamente. Entonces, es un personaje reconocido, que incluso difiere bastante de la posible descripción que en el libro, que es un poquitito más gordito. De hecho, como que hace mucho esa referencia de Halliday con Ogden, con los creadores de Job y Bosniak, sí. De hecho, el mismo libro lo menciona entre comillas, de que es así, de comparar la relación que tuvieron Morrow y Halliday con la de Steve Wozniak y Steve Jobs cuando crearon Apple por allá por los 70. Claro, entonces, de hecho, los personajes son como una pequeña referencia a ellos dos. Un homenaje, podríamos decirle. Y entonces, debió haber sido a lo mejor un poquito más gordito, pero Simon Pegg es un buen chato, un buen tipo. Yo creo que así en que eso queda calza. bien. Sí, eso calza. Así que bueno, esperemos a los amigos haberlos informado
correctamente para aquellos que hayan visto la película y aquellos que hayan leído la novela. Por supuesto, invitarlos a que vayan al cine también porque se van a entretener muchísimo con esta película. Sí, es una buena película, la recomendamos los monjes. Sí. Recomendamos la película y recomendamos el libro también. Vayan a hacer las dos cosas. Así es. Y dicen que Ernest Cline va a preparar la segunda parte, que es Ready Player 2. Así que veremos si Spielberg se tienta, aunque no es muy tentado para hacer secuelas, pero quién sabe. Todo depende de cómo le vaya a la taquilla. Eso Claro. es lo que manda al final. Dijo que lo había pasado bien y que encuentra que el trabajo de efectos especiales de Industrial Light and Magic fue maravilloso. La captura de la segunda llave, creo que la llevaron en una forma muy magistral en la película, incluso mejor que en el libro. No vamos a entrar en detalles de cuál fue la película elegida para que se sorprendan, pero está muy buena esa parte. Sí, de hecho, dieron ganas de volver a ver esa película después de ver esta Ready Player One. Vamos a cambiar a una nueva sección que ya partió en podcasts anteriores, que es Chancho Limpio no engorda. Doctor Gaul, usted que es el amo y señor de esta sección. Hoy día yo lo estoy invitando nuevamente a Santiago. Yo le había prometido que quizás vamos a irnos a algunos lugares fuera de Chile o al sur, al norte, pero sigamos aquí en Santiaguito. Vamos a hablar hoy día sobre comidas y sobre videojuegos. Y vamos a empezar con... Buena combinación para los fanáticos. Claro, yo les recomiendo ahora que partan a buscar un vituperio o algo porque les va a dar hambre esto que vamos a hablar ahora. Porque vamos a comenzar con un local clásico ubicado en Bandera 347. Esto es el Santiago Centro pleno. Seguimos en Santiago Centro recorriendo nuestro país. Y esto también es como una parte súper linda. Tiene un recuerdo de toda esta gente que vio con nosotros el Happening con Ja. Este clásico canitrot, este oficinista subiendo las escaleras del Metro Universidad de Chile y luego pasando a comer a este local. Comía algo específico y se iba corriendo a la oficina. Recordemos que Happening con Ja era un programa que daban principalmente en los 80 y 90. Sí, en la televisión de Chile. En la televisión nacional de Chile, donde era un programa de humor que una serie de actores interpretaban distintos sketches, gags de distintas temáticas. Y había uno en especial que se llamaba La Oficina, que era un retrato de una oficina común y corriente chilena en aquella época, con los personajes bien característicos. El jefe gruñón, ogro. El personaje que en Chile se le llama el chupamedias, que es el que está siempre ahí tratando de adular al jefe. Claro. Está la secretaria tonta, medio humilde, que se deja humillar por... La secretaria clásica, que es como buena moza, que a todos enamora. Y está este personaje, Canitros, que es como el gozador chileno, el que se va de fiesta y llega tarde. Y por eso este personaje, al llegar tarde del trabajo, lo primero que hace es ir a buscar una comida rápida. Y esa comida rápida es donde tú llegas a este restaurante, que hay mozos impecables de blanco con gorros de tono albos y rojos, que levantan sus manos en una forma de B y te preguntan, ¿2 de pino o 2 de queso? Clásica pregunta que se le hace al comensal que llega al bar El Rápido. Su nombre lo dice todo, la velocidad es su toque, picada que fue pensada para comensales con poco tiempo y que buscaba ayudar a aquellos trabajadores con, obviamente, poco tiempo en su almuerzo. Esto vendría siendo los precursores de la comida rápida aquí en Chile, puesto que no existían tantas cadenas de comida rápida como hay hoy en día. No, eran versiones más locales. Exacto. Por lo tanto, apenas uno entra... Yo he contado estos pasos, por eso digo que son 5 pasos de la entrada a la barra. De la calle a la barra. Y antes de eso te preguntan. Y antes de que uno toque la barra... Y llega el quinto paso. Llega el quinto paso y uno va a colocar la manito en la barra y las empanadas ya están puestas. Qué velocidad ya. Próximamente en Oasis vamos a tener la versión del rápido. Pero cuidado, que llegan, como obviamente son empanadas que se hacen en el momento y estas no sé cómo lo harán en el momento tan rápido, llegan hirviendo. Y la gracia de este local es que tienen de pino, queso, que se acompañan con salsas de ají, rojo o cristal. También hay de mariscos, de sándwich de carnes, de vienesa. Y también tienen sopas donde su especialidad es el consomé. El consomé es esta típica sopita hecha con algunas especias vegetales, huevito y donde se coció en algún minuto la carne o el pollo para darle un poco de sabor. Que en muchos casos es la típica sopita reponedora luego de que los fanáticos sean ahí al chancho con el H2, con el hombre al codo. Con el hombre al codo. La idea de este local es que con precio justo y un sabor que en realidad no es una maravilla, pero es sabroso.
Entonces el bar entrega en realidad un valor añadido, que es una atención rápida con comida a su justa temperatura. Por lo tanto, este local, lo que podemos contar nosotros es que existe hace más de 8 décadas y ha sufrido mucha historia. Quizás la más recordada fue un incendio que tuvo durante el año 2005 y que obligó a una nueva remodelación. Pero aquí yo también les quiero dar un dato que es a la vueltita de este local. Hay un local que yo personalmente encuentro mucho mejor las empanadas y que les recomiendo ahí que los fanáticos vayan a ver cuál de las dos les gusta más. A mi caso es un restaurante que queda a la vueltita en esos paseos que unen Bandera con la calle el Paseo Humada, y por lo tanto ahí se llama 2 y 2 y también vende empanadas. Pero ¿Y es tan rápido como el rápido? Y es tan rápido como el rápido y es mucho más ricas las masas. Por ejemplo, eso yo les podría dar ese dato. Buen dato, fica ahí. Por lo tanto, que juzguen nuestros oyentes, vayan a estos dos locales y nos digan qué tal les parece. Así es. Bueno, y hablando de continuar con el recorrido gastronómico que nos estás llevando, ¿qué otra cosa podemos mencionarles ahí? Bueno, la idea acá es que ¿para qué nos vamos a mover? Sigamos en la misma calle Bandera, quedémonos acá y recorramos casi una cuadra, pero crucemos al frente, a un gran bar donde van a ver, vamos a hablar de una emblemática fuente de soda que está ubicada en la calle Bandera, el Ciros, que nos lleva a ese Santiago antiguo, algunas veces olvidado, pero no por eso no deja de ser bello y alucinante. Y está ubicado en Bandera 220, está muy a paso de esto, entre Agustinas y Paseo Huérfanos, para quienes puedan venir a Santiago y venir a conocer este local. También desde la década de los años 60, atendido en este momento por el hijo del dueño, que una persona es un amor de persona. Lo atiende el mismo, lo atiende el mismo, está todo el día. Tú lo vas a reconocer, siempre anda con jeans y anda con camisa blanca. Ah, ok. Es como el jefe ahí recibiendo a su clientela en persona. Lo lindo de este local es que tiene estos carteles de neón antiguo iluminados donde dice cola de mono. Esta es la gracia, ese brebaje a base de aguardiente, café y leche, entre otros ingredientes. Sí, eso para contarle a los amigos que son de otras latitudes de Chile, el cola de mono es un trago clásico de las navidades principalmente en Chile. Y bueno, tal de los ingredientes que acaba de nombrar Gaudí. Bueno, también cuenta la historia que este brebaje probablemente se inventó en algún otro lugar. La que yo más conozco es la historia del presidente, uno de los presidentes antiguos de Chile, Montt, que a él le encantaba beber aguardiente con su café con leche. Manuel Montt. Y claro, quizás por eso le colocaron cola de mono llevando a Colt de Montt, porque lo que hacía él era revolverlo con un revólver Colt. Esa era la gracia de la historia. Y no me pregunten cómo en los chilenismos siempre pasa, cambiaron el nombre Colt de Montt a cola de mono. No sería raro por la forma en que suena. Colt de Montt. Colt de Montt, Montt el presidente. Oye, trae un Colt de Montt, Colt de Montt. ¿Qué hijo? ¿Qué hijo? ¿Qué dice? Cola de mono. Y bueno, la gracia de esto es que lo venden en copas y botellas que alcanzan para 4 personas. Estamos hablando de una botella como 1 litro. Y más encima la guardan en botellas como de pisco antiguo. Es muy lindo el local. Y otra especialidad de la casa que yo les recomiendo personalmente es el caldo de tronco, que lleva carne de cerdo, carne de pavo, ají, huevos que se echan en el momento y que se cuecen con esta sopa caliente. Y aparte de eso le echan vino de Jerez. Por lo tanto es una delicia para estos días de otoño e invierno, que se acercan, además de que tienen ricos costillares, arrollados, perniles y sándwich. O sea, es un levantamuerto eso casi, entre las calorías, y los sabores ahí. No, es buenísimo. Exquisito. Aparte que lo lindo que tiene es que los mozos son gente mayor, no son gente nueva, son gente de... No son millennials. No, olvídate. Lo miráis feo y te apuntan con lápiz y papel las cosas y ellos se acuerdan, no están anotando en un laptop ni nada por el estilo. Por lo tanto, vamos a seguir ahora también con otro local que también queda en la calle Bandera, que queda casi al lado del bar El Rápido. Este es el Bandera 371 y que fue inaugurado por italianos Juan y Simón Cantata a fines de la década de los 50. Estamos hablando de el Bar Nacional, donde en su variedad destacan los platos tradicionales chilenos como pasteles de choclos, cazuelas, callos con arroz, paltas reinas, crudo, arrollado, empanadas de todos los sabores. Aparte de eso, ofrece también cola de mono,
Por lo tanto, ahí yo les dejo otro desafío a la gente que nos está escuchando. ¿Cuál de los dos colas de mono? ¿Cuál de la cola es más rica? Yo no puedo decir cuál de los dos colas de mono es más rico. Lo que sí está claro que no es ni por lejos la de los supermercados. No, olvídense. Si es que ustedes la van a comprar fresca, se la dan en un envase no cerrado porque eso se tiene que beber de inmediato. Perfecto. Y por lo tanto, aparte de ofrecer esta cola de mono que estamos hablando, también tienen otros tragos chilenos como el pichuncho, elaborado con pisco, vermut y una cascarita de limón. Como sus dueños explican, es un lugar democrático donde se juntan desde juniors hasta gerentes. No existen los menús, pero hay más de 60 opciones para comer. Y la recomendación que yo les dejo es que vayan en la tarde, que se sientan a beber un cola de mono con la gente que quieren, la acompañen de una rica empanada y tengan estas conversaciones como tenemos acá nosotros con los monjes. En todo caso, si tú llegas como a las 8 de la mañana, después no vas a poder entrar a la pega, al trabajo, gracias a ese cola de mono. Y otro cortito también en el Ciro, si vean en la tarde, aprendan a jugar dominó. La gente es muy amorosa y te invitan a las mesas a jugar naipe, jugar dominó y compartir algunos tragos. Eso también es un clásico de las tardes, de los pasatiempos de nuestros abuelos, precisamente. Pasar una tarde en la Plaza de Armas, que se hacía mucho, jugar dominó. Ahora es más ajedrez principalmente, pero el dominó también era un juego clásico. El cacho. Oye, también. muy entretenido. Eran los juegos Magic de la época. Sí. Se jugaba con dados o las igualmente, cartas Pokémon, el Pokémon Go de la época. Acá un saludo a un monje que está en Coyhaique, que probablemente le esté jugando y haya aprendido este juego, el Dudo. ¿El Ludo? El Dudo. Se juega Dudo. se juega con los dados del cacho, sí. Y es un juego es muy entretenido, es como engañar a las personas. Es conocido en el sur, sí. Y bueno, no nos quedemos solo en la comida, ya que les abrimos el apetito. Ahora la idea es llevarnos a esta parte entretenida que nos gusta a todos los fanáticos. La idea es que ahora estamos en la calle Bandera, en el centro de Santiago, y suban a la calle Compañía y empiecen a caminar y pasen la Plaza de Armas. Y vamos a llegar a ese lugar que sirve a sus visitantes para descargar energías en juegos de peleas, carreras, jugar flipper. Estamos hablando de los juegos Diana. Los clásicos. Sí. Que todavía está vivo, Exacto. afortunadamente. Está ubicado ahora en Merced con Estado. Que originalmente estaba en Ahumada. Exacto. Sí. Por eso entonces estamos recordando lo que vamos a hablar ahora es del local de Ahumada. Ese local que todos queríamos, especialmente los monjes, ya que los monjes no nacieron siendo sabios. No. Tuvieron que ir a un colegio. Y ese fue nuestro primer templo, lo recuerdo. Fue nuestro primer templo de sabiduría. Lo forjamos con ficha y pelea. Claro. Donde aquí lo que cuenta la historia es que los colegiales iban de encubierto, se cambiaban la ropa para poder quedarse después en el horario que no estaba permitido. Sí, yo me acuerdo haber hecho un desafío. Perdí en Mortal Kombat, pero en Street Fighter con Kami le saqué la contumelia a un montón de competidores. Hay algunos monjes. Lo imagino. Sí, de hecho era un clásico de la gente de los colegios del sector pasarse ahí, ya sea media horita antes de entrar a clase, aquellos que entraban de tarde, o después de clase, los que decían quedarse a estudiar, iban ahí a esos juegos a estudiar otras disciplinas. De hecho, me acuerdo en una reunión de apoderados ahí en el centro de Santiago. Nos arrancamos, estaban los apoderados en reunión. Papás en reunión. Sí, no sé si será la tónica del resto de los países de Sudamérica, que cuando unos estudiantes, los papás tienen una reunión para que te acusen los profesores de vez en cuando. Y nos arrancamos a los videojuegos y se nos pasó la hora. Y cuando llegamos, la reunión ya había terminado hace más de una hora y los papás estaban con una linda cara de felicidad. Cada ficha te la voy a cobrar con un correazo. Y correazo es poco. Bueno, entonces, como estamos hablando aquí, recordamos. Eso ahí no hicieron los primeros fatalities. Colegiales encubiertos para hacer la cimarra, oficinistas enfrentándose en los King of Fighters 98, en los Mortal Kombat o en el clásico Street Fighter 2. Hacían de este lugar un escape a la rutina o simplemente probar los últimos videojuegos que llegaban a nuestro país. Acá la idea es que se encontraba la crème de la crème, ya sea por calidad gráfica. En aquellos años no se podían obtener las consolas hogareñas, no estaban tan masificadas, o la nostalgia de jugar juegos basados en vectores, tal como nosotros ahora estamos haciendo el link con lo que nosotros hablamos anteriormente, como los años 80. Player One, sí. Exacto. Sí, de hecho había, por ejemplo, un simulador de Star Wars
que era de vectores, con el famoso TIE Fighter versus X-Wing. Sí, exacto. sí. O el Asteroid. O el Asteroid clásico también, sí, es verdad. Lo- O el Mortal Kombat 3, que ese era ya en gráfico, era muchísimo mejor que el 2, y en arcade era lo máximo, así era. Exacto. Lo máximo en tecnología. Y tenía doble pantalla, que era otra novedad que tenían los juegos Diana. ¿Cachai? ¡Comen! No, la doble pantalla, que era para aquellos que íbamos a ver y no teníamos ni un dinero para jugar, pero podíamos mirar en la pantalla superior dentro del arcade. Podíamos estar mirando las peleas. Se llenaba, sí, pues se llenaba. Ese era el tema, pues. Flawless Victory. Bueno, la idea es que tenía pasillos que eran casi laberintos y que si uno iba por primera vez, te perdías completamente. Sí. Pero si eras habitué, como le pasaba a los monjes, sabías que existían sectores especialmente con ciertos tipos de juego de máquina. En un lado estaban los de pelea, donde en un momento, como decía nuestro monje Delagun, había que colocar pantallas sobre el juego para que la muchedumbre que existía en ese tiempo pudiera ver las peleas. Era increíble el ambiente que se generaba en ese momento. Y eso fue en los casos de Mortal Kombat 2 en el año 1994 y Mortal Kombat 3 al año siguiente, en el año 1995, y como también pasó con el Killer Instinct 2 en el año 1996. ¿Qué League of Legends? Esos eran los verdaderos juegos de electrónicos. Ahí tú realmente tenías la presión del público en tus hombros, además de poder, ¿cómo se llama esto? De disfrutar esa ficha que tanto te había costado ahorrar esa plata. Era un juego en línea porque tenías que hacer una línea ahí esperando jugar. No es chiste. No, e incluso había gente que metía la ficha y se colocaba a la fila. Claro, tú metías la ficha. Es cierto. Y esperabas que muriera el que seguía. Tú veías los créditos, y lo típico que los créditos te marcan cuántas fichas habían marcado, y no decía uno, decían 25, 30, y tú veías que esos eran los que faltaban por jugar. Bueno, también existían lugares como los pinball, que eran nuevos y antiguos, sectores de niños, juegos para 4 jugadores, y aquí los clásicos, Susan Rider, el de los pistoleros, Los vaqueros. las tortugas ninja, Cadillac Dinosaurios. También habían juegos de fútbol, donde particularmente yo tengo el recuerdo de World Soccer, este juego que tú veías a los jugadores como desde arriba, muy entretenido. Que tenía un glitch con los goles, que tú podías hacer goles infinitos. Y también habían simuladores de pistola e incluso habían simuladores de submarino. Yo recuerdo que había un juego que era un periscopio y tú podías jugar como si estuvieras en un submarino. Bueno, la historia de este local partió en 1934 como juego de tiro al blanco. Su nombre proviene de la diosa romana de la caza y de la primera marca de rifles alemanes que usaron para estos juegos. Ah, no era Wonder Woman. No. Era Diana de... No era tampoco, Blanco, sí. no era Diana de Gales. La idea fue de Roberto Zúñiga Peña y Lillo y estuvieron primero en el Cerro Santa Lucía, donde pusieron la primera rueda de la fortuna o rueda de Chicago, pero su familia decidió dividir el negocio como Entretenimientos Diana, que se transformaría en el local del Paseo Humá que estábamos hablando, y los Juegos Diana, que es distinto, que es el que está ubicado ahora en San Diego y que probablemente quizás en otros capítulos hablemos de ello. Ahora ambos locales son firmas distintas y apuntan a negocios diferentes. El local de Ahumada partió en el año 1985 a manos de Gustavo Moraga y que ahora está a cargo del local que se encuentra en Merced. Sí, la continuación de compañía. Exacto. Si bien el boom de los juegos fue en los años 90, ellos tenían miedo de la masificación de las consolas hogareñas en ese momento, pero prevaleció el rol de ir a jugar, de congregar a la gente en torno a los juegos. Las fichas llegaron a costar hasta 50 pesos. Qué terrible. Pero ya no se usan y ahora en estos juegos, en estos momentos, ahora tú ocupas tarjetas que cargas con dinero. Y aquí esto me acordé de una clásica serie. Todos sabemos que una persona muy sabia dijo alguna vez, el padre de Malcolm: nadie vence a Sub-Zero. Eso lo sabían quienes iban a jugar a los juegos de pelea. Si eras principiante y te atrevías a colocar una ficha en el Mortal Kombat, sufrías cuando veías que se activaba el Ready Player One 2 y por lo tanto te hacían Flawless Victory y para la casa. Hoy te ponía a buscar en otro lugar donde gastar las fichas. Y otra también que nos hablamos mucho es que los flippers. Estamos hablando de que donde uno de los más clásicos estos, por ejemplo el de Kiss, el del Indio, y donde la gente no solo se juntaba a jugar, sino que a compartir sobre música,
a conversar y sigue incluso ahora estando en los juegos. Sí, hay muchos flippers de películas clásicas, la Terminator, Jurassic Park. Es que eso iba a mencionar, porque hay gente que le encanta y colecciona flippers, que para lo que nosotros los amigos de afuera vendrían siendo las máquinas estas de pinball. Pinball, claro. El pinball, claro. Pinball. Que nosotros le decimos flippers, pero no sé si se llamarán flippers. En aquel momento le decíamos, o sea, nosotros le decimos antiguamente flippers, pero el pinball, sí. Pero son los pinball para en otros lados. Y que por supuesto aquellos amigos que los coleccionan los coleccionan precisamente porque salían números de ediciones limitadas de una cierta película, de una serie, sí, con alguna temática en especial. Hay un flipper de los Simpsons muy bien hecho, muy entretenido, sí. Oye, les recomiendo que vayan ahora, los que les gustan los flippers, a mí particularmente me gustan, hay por lo menos una sección de como 30 flippers nuevos y aparte de eso están los antiguos que funcionan con monedas. Así es, esa es una diferencia. Claro. Bueno, tristemente, los juegos Diana en el año 2006, debido a la delincuencia, los robos y la poca rentabilidad, propiciaron el cierre del local. Del local de Humada. Exacto, pero como el ave fénix, renació el nuevo local de Merced. Por lo tanto, nuestra recomendación es que vayan a visitarlo. Tienen juegos ahora en este momento como el Mario Kart en carrera para jugar como 8 personas en conjunto. Tienen sectores de baile, ahí para que vayan a bajar de peso, con todo lo que les dijimos anteriormente de las comidas. Con todo lo que comieron en bandera, vayan a Merced a bajar de peso. E incluso también tienen este juego antiguo que no logré recordar el nombre. Este juego que tenía 2 palancas y que cuando tú salías llegaba un momento en que era una pista de hielo. Y que es un auto rojo que sale... No recordé el nombre, lo siento, pero... ¿El Rally X? No, el Rally X es el que se tira el humito para atrás. Los pum pum. Los peitos. Los peitos. No, es un juego más antiguo incluso, que es como un auto rojo que tú solamente lo vas moviendo. Por lo tanto, dejamos acá esta parte. Este es como un recuerdo de esto de pequeño. Así que vayan a los Diana y también salgan a comer y compartan con sus amigos. Y aquellos que tienen hijos ya de mediana edad, 5 o 6 años para arriba, llévenlo. Yo creo que y recuérdenle lo que los padres, o sea, nosotros hacíamos cuando teníamos esa edad y un poquito más. Así que un buen evento de nostalgia, amigo mío. Qué buena sección. Quiero dar un saludo especial a Richie y a Dorlax, porque ellos fueron quienes me ayudaron para poder hacer esta historia y recordar específicos detalles muy buenos. Muy personales de lo que fueron las visitas a los juegos. Yo voy a mandar un saludo a los amigos de Peor Caso, que en su podcast semana a semana nos han hecho homenaje y referencia, nos han mencionado también, y se han mandado un excelente podcast del juego Warhammer 40.000, que también es un juego de rol bastante conocidísimo ahí, y hablando un poco de la temática de videojuegos que estamos tratando recién. Así que un saludo ahí a los chicos de Peor Caso. Sí, un gran abrazo a ellos, a uno de nuestros podcast de referencia y amigos que los vamos escuchando y mutuamente. ¿Algún saludo más antes de terminar con el programa, queridos amigos? Un saludo obviamente a mi novia hermosa que viene viajando y espero que no llegue tan tarde. Si no, lo van a retar. Así que, un saludo a todos los oyentes, así que un gran abrazo y espero que les guste este episodio de su programa Monjes Fanáticos. Ya saben, todas las referencias a esto y a otros temas más los pueden encontrar en nuestra página www.monjesfanáticos.com. Sí, ahí hay muchos capítulos grabados y mucha información y salen los textos de los programas que vamos subiendo y comentando. Hay varios temas ahí que pueden... Y si quieren algo en particular o quieren saber de algo, nos pueden ahí escribir también para tenerlo en carpeta, como lo han hecho otros fanáticos y nos han pedido distintos especiales. Idealmente lo más rápido va a ser el Twitter, que también está ahí disponible en la página para que ustedes lleguen y lo tuiteen. Así que les dejamos con eso simplemente, la página monjesfanáticos.com. Nos estaremos escuchando cuando tú digas, cuando tú quieras. Sí, en los distintos programas que los puedes escuchar en el podcast y también los domingos cuando vamos en vivo por Hobby FM. Recuerden, a las 21 horas todos los domingos que nos dejen. Un abrazo, mis amigos. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la vista. Chao, chao. Y aquí termina otro episodio más de tu amigable podcast Monjes Fanáticos. En el próximo episodio hablaremos de otro tema de interés para ti. Y recuerda que somos fuente de información sobre tus películas, series o personajes favoritos. Y que este programa está hecho por fanáticos igual que tú. Gracias por compartir este podcast y nos oímos en un próximo episodio. ¡Hasta pronto!